Esto es lo mejor y lo peor de Windows 10 que aconteció en este 2020. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a este que es el último video del 2020, la recopilación de lo mejor y lo peor de Windows 10 que ha sucedido en este 2020. Vamos a arrancar ya de un solo con enero. Hay que enmarcar lo mejor de cada mes y en enero lo más destacable fue que se llegó al final del soporte para Windows 7. Sí, este sistema operativo muy antaño, muy elemental, finalmente Microsoft pausó las actualizaciones y con ello se dio el paso a las actualizaciones extendidas para empresas. Así es que prácticamente en enero lo más destacable es que ya Windows 7 quedó en el olvido. Por otra parte, también en enero estuvo ya disponible el nuevo Edge Chromium, la versión final, completamente un navegador muy elemental, el cual pues Microsoft le siguió dando más actualizaciones, más novedades. Sin duda se ha complementado y ha sido el mejor navegador de este año. Estuvo disponible, fue el lanzamiento oficial de Windows 10X, el emulador de Microsoft. Se dieron las pruebas de funciones. Sin duda podrías ahí utilizar lo que es Windows 10X a partir del nuevo emulador de Microsoft, el cual obviamente nos mostraba ahí la apariencia de Windows 10X, totalmente a partir de ver cómo es que iba a empezar a implementarse este sistema operativo. Así es que fue el lanzamiento de este gran emulador por parte de Microsoft, y en marzo Microsoft detuvo las actualizaciones. Todas las actualizaciones prácticamente opcionales y de seguridad fueron detenidas. ¿Por qué? Por todo esto de la pandemia. Cuando se empezó a originar, obviamente los empleados tuvieron que trabajar desde su casa. Prácticamente se detuvieron las actualizaciones, estuvieron paradas prácticamente por un mes. Después de esto hay que dar el salto a abril. Voy a estar enmarcando de un solo lo más elemental de cada mes. El de abril se dio la liberación de la ISO de Windows 10 May 2020 Update 20H1, pero la versión beta final, en la cual ya podías utilizar prácticamente todas las mejoras, ya conocías todas las mejoras de este super sistema operativo, la nueva actualización de Windows 10 de este año, y en la cual obviamente ya estaba disponible para cierto grupo, obviamente para los del grupo Insider. Y hay que destacar, claro que sí, que en mayo estuvo totalmente disponible el nuevo Windows 10 May 2020 Update, la update oficial, la ISO más completa, es la actualización mayor de este año y fue el lanzamiento oficial el 27 de mayo, el cual obviamente trajo varias novedades. Habría que destacar novedades como que Cortana ya estuvo totalmente independiente del sistema operativo, también el conector de dispositivos Bluetooth, también el centro de notificaciones, también restaurar desde la nube, que ya está disponible en esta actualización, también el añadir actualizaciones opcionales. El administrador de tareas sufrió también un cambio ahí, también ciertas aplicaciones, y bueno, sin duda también hubo personas que tuvieron ciertos problemas al migrar a esta nueva actualización. También Microsoft a partir de esta actualización mostró básicamente todos los problemas conocidos, los ya resueltos, y obviamente siguió dando más continuidad a las personas que aún no tenían esta actualización. Por otra parte, en junio fue liberada la última update para Windows 7, una actualización prácticamente no deseada, y es que hubo un problema de vulnerabilidad y Microsoft se vio obligada a mandar una última actualización para este sistema que prácticamente ya no tenía soporte, pero fue totalmente algo inesperado. Así es que todas las personas podrían ya descargar una última actualización de seguridad para poder aplicársela ahí al sistema de Windows 7. Y en julio estuvo disponible el nuevo menú de inicio de Windows 10 20H2, ya para 20H1 ya podías instalar el nuevo menú de inicio un poco más transparente en la cuestión de los iconos. Sin duda ya estaba totalmente disponible para el canal Dead Insider, pero si eras un usuario normal prácticamente tenías que esperar unas cuantas semanas a que se liberara una herramienta. Con ello también podías utilizar las teclas Alt-Tab para migrar entre ciertas pestañas y de esta manera obtener todas las mejoras que traía la actualización 20H2. Así es que ya estaba disponible en el programa Insider. Y por otra parte, en agosto se lanzaron los nuevos iconos, el nuevo menú de inicio de Windows 10 que ya estaba más disponible, ya totalmente más accesible. Se dio el preview, el opening de los nuevos iconos y el menú de inicio que se venían prácticamente para noviembre, y con ello el salto a tener el FluDesing. Con ello Microsoft nos hacía pensar que iba a cambiar el diseño del sistema, y luego después en
septiembre filtraron el código real de Windows XP, donde filtraron prácticamente todo eso en 4chan. Hay que recordarlo, claro que sí, yo compartí ese video, pero luego después me lo censuraron. Hice varios videos acerca de la filtración de códigos del Windows XP, vía Twitter también me censuraron por ahí, pero ahí está, sin duda fue la filtración, todo el código fuente de este antiguo, muy antiguo sistema operativo. También hay que destacar que en octubre estuvo ya disponible el nuevo Windows 10 October 2020 Update. Todo lo esperábamos en noviembre, pero ya estuvo disponible a finales de octubre. La actualización 20H2, la actualización oficial, que los cambios ahí en el menú de inicio, el Alt-Tab, algunas mejoras en la configuración de pantalla. No había demasiadas mejoras, era una actualización muy pero muy menor, prácticamente no pesaba absolutamente nada. Podías obtener esta actualización a partir del asistente de medios y bueno, ya estuvo disponible lo que es esa actualización, que era más fluida pero con pocas novedades. Y en noviembre confirmaron los nuevos errores de Windows 10 20H2 del update. La detuvieron por el lapso de una semana, donde se presentaron problemas de pantallazos azules, problemas de Wi-Fi, que el sistema se solía desconectar de las redes, problemas de lag. Y bueno, ahí estuvieron varios problemas en los foros de Reddit y en los foros de Microsoft, en lo cual Microsoft se vio obligado a confirmar que en efecto la había pausado esta actualización oficial, y con ello dio el paso a enmarcarse nuevas soluciones a esta clase de problemas. Y bueno, ya después en diciembre, ya para rematar, lo más elemental de diciembre fue que liberaron el nuevo Windows 10X, la versión RTM. Ojo, la versión RTM, que está disponible prácticamente para un grupo totalmente limitado, un sector de empleados, y en 2021 va a estar ya de manera oficial para todos los nuevos equipos comerciales. Con ellos también se dio el paso a la nueva novedad, que claro que sí, este sistema operativo no va a llegar como una actualización oficial, no se podrá instalar en computadoras existentes, más bien en nuevos dispositivos, pero sin duda hay entusiastas que lo implementarán, que lo lanzarán para que todos podamos disfrutarlo. Y ya, de esta manera, a modo resumido, fue lo mejor, lo peor de Windows 10, pero me atrevería a decir que fue lo mejor y lo peor de todo lo referente a Microsoft. Así es que ahí lo tenemos. Ya finalmente recuerden, como siempre, suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Me alegra muchísimo que me hayan acompañado a lo largo de este año. Les deseo un próspero año 2021. Y nada, me despido como siempre. Un abrazo muy fuerte. Master Tutos fuera. Peace out. Audio